Ha dibujado con la luz del cine, pero hoy parece hacerlo con la luz solar, porque todo es iluminación y radiación de un espacio totalmente envolvente que nos embarga en un mundo de magia. Solamente presenta una obra, pero es suficiente para ver una larguísima trayectoria. Son más de 30 años de actividad profesional. Se sienta con nosotros el artista vigués Dean Matamoro. Bienvenido, Dean. Muchísimas gracias por acercarte desde Vigo. Gracias a vosotros. Son más de 30 años de actividad profesional. ¿Qué significa el paso del tiempo? Pues el paso del tiempo es, bueno, claro, a todos nos pasa, y debe de ser como inteligente, en el sentido de aprender del pasado y que intente ser más sabio dentro de cada uno, ¿no? El cine es tu pasión. ¿Por qué? Bueno, porque te lleva a lugares lejanos y el cine mueve la música, a los actores, hace que viajes y el hecho de estar en una butaca a oscuras, casi como un poco de voyeur, pues no sé, me gusta. Dices que has viajado, haces que viajes el cine, pero él ha viajado mucho. Bueno, ¿En he qué viajado. ciudad? Sí, has viajado. Sí. ¿En qué ciudad te instalarías? Ya estuviste en Roma, en Nueva York, una ciudad ideal. A mí cualquier ciudad pequeña de Italia me gustaría, y Grecia, que está tan de moda, pero también me gustaría pasar un tiempo en Nueva York. Lo que pasa es que es difícil, sobre todo ahora. Sí, bueno, y ya lo pasaste. ¿Qué Ya significa? lo pasé, pero bueno, Retomar. o sea, yo ahora estoy en mi presente, retomarlo. Sí. ¿Y vives al lado del mar? ¿Con algún significado para ti el mar? Lo mismo, el mar es una puerta abierta, es un horizonte lejano y es un animal en movimiento que cambia y que el sol y la luz, que para mí es muy importante en mi trabajo, pues lo hace cambiar y entonces es fantástico. Después todo lo que conlleva nadar y disfrutarlo. En esos 30 años nos podrías comentar una experiencia positiva y otra negativa en el mundo del arte. Pues la positiva, mi trabajo y de conocer la obra de los demás, de los demás artistas. Y negativa, bueno, supongo que en cualquier profesión hay momentos buenos y malos. Pues esos pequeños malos que me han angustiado, pero que los buenos los taparon. Apasionado del cine, pero ¿te podrías decantar por una de estas tres? ¿Deporte, música o lectura? La música me parece importantísimo para todo, para la educación de los niños, de los que empiezan, es fundamental y el sistema obligatorio debía de tener una asignatura que es la música, pues una de las más importantes, con las matemáticas, por ejemplo, que parece ser que es la más importante. ¿Cómo te gustaría que te recordasen tus amigos? Pues con una sonrisa y como que con cercanía. Bueno, pasamos a analizar la obra que ocupa y realmente nos encontramos con un solo lienzo. ¿Es suficiente para definirte? No lo sé, pero cuando Asunta, la galerista de Trinta, me propuso exponer, me puso ese espacio que da a la calle como un espacio especial y como un reto para el artista. Entonces, pues que podía hacer lo que yo quisiese. Y entonces me pareció que con un cuadro, o sea, con un solo cuadro podía decir cosas y a ver cómo aguantaba.
Y respetar, lo que ha sido interesante es respetar el site specific, porque de hecho ha sido ideado así, pero es que otros artistas han cogido ese espacio pequeño para poner toda su obra. Bueno, no sé, me parece que una sola obra puede funcionar, y bueno, es una obra de formato grande y también una obra especial, o sea, es como que en este tiempo de una visión rápida del mundo, de todo son prisas, estrés, y que la gente consume arte rapidísimo. O sea, yo recuerdo gente que entró en algunas de mis exposiciones y de otros artistas que entran, y es una puerta de cristal, y antes de que se cierre, ya está de vuelta hacia la calle. O sea que no, la pintura hay que verla despacio, un poco con consideración de que los artistas en nuestro estudio pues pintamos lentos. Y entonces a base de trabajo se forma una obra. Y entonces, claro, esa mirada tan ligera, ¿no? No sé, es como extraño. Sí. Y es que, de hecho, si en este lienzo no nos paramos delante, no sentimos ese sentimiento de plenitud y de alegría que se puede desprender del propio interior. Sí, bueno, es un lienzo que aparentemente el que lo mira por primera vez ve una masa de color rojo, ¿no? Y bueno, intuye o se ve que hay un fucsia en medio, pero esos colores que después ves, esos matices como los naranjas, aparecen lentamente. Es como si el cerebro quizás le cuesta asimilar, y entonces poco a poco pues va descubriendo los matices. Y bueno. Sí, semeja, Dean, que parece que pintas como las fuerzas naturales, como el sol. Es casi Bueno, un sentimiento animista realmente sí, que hay en todo tu trabajo sí. hacia la naturaleza. Para mí hay una admiración por la naturaleza, ¿no? El astro solar como el pintor, ¿no? Que lo pinta todo. Pinta los bosques, pinta los horizontes, el mar, el soporte del aire, que para mí es como una gran pintura, que es el lienzo, o sea, el aire, que algunas veces es blanca, otras veces es azul, y de repente aparecen cosas como si hubiese un artista invisible, gigantesco, que pinta una mancha que puede ser una nube, y esa nube se colorea por el sol, y esa nube enfurecida pues aparece en las sombras, o en el lienzo del aire aparece un avión que lo corta, y todo el humo, aparece la línea y punto sobre el plano, o sea, la estrella, el sol como mancha de color, ¿no? Como un ojo de acuarela, así, ¡guau! ¿No? Hasta Sí. Dean ha pintado hasta las nubes, ¿eh? ¿Cuántos conejitos salieron de esas nubes? Sí, he pintado, bueno, bueno, eso es la ironía de cuando estuve en Nueva York y tal, de que esta nube es un conejo, es una obra que tengo, bueno, que me compró un gran amigo. Y, y bueno, sí, claro, es como una visión como ingenua, ¿no? De que todo el mundo lo tuvimos de niño, pero bueno, muchas veces esa cebolla que se va cerrando y cerrando a medida que cumples años, pues muchas veces hay que esponjarla como hacen los pájaros, y encontrarse otra vez el niño que fuiste. Entonces, bueno, pues de sorprenderte por lo que te da la naturaleza y las cosas que puedes ver, ¿no? En ella, en las nubes, como un conejo, vete tú a saber. Sí, y bueno, es que Dean hasta ha visto cosas en las manzanas y en los huevos fritos de estos que comemos cada día. Claro, porque la vida rutinaria, la vida doméstica, y bueno, pues Valorar las pequeñas cosas de la valorar vida. las pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando frío huevos fritos, bueno, frío en la sartén un huevo,
bueno, porque tengo 3 hijas y tal, entonces, bueno, pues, ¿qué quieres? Huevos fritos, tal. Entonces, bueno, pues eso de tanto huevo frito, pues de repente ves que parece una gallina. A mí me Sí, salen sí. casi todos gallinas, o sea, ¿quién fue antes, el huevo o la gallina? Entonces, me acuerdo cuando yo estuve en el CEGAC, había un congreso de neurociencia en Coruña, y bueno, y los neurocientíficos fueron al CEGAC y ya encontraron en mi obra como algo extraño, como que el cerebro al principio no captaba, ¿no? Y en mi obra pictórica. Pero después, ya cuando yo empecé a hacer lo de los huevos fritos, pues también les pareció interesante, ¿no? Yo tenía unas fotos de bolsas de plástico, un Sí, animalario, sí. y entonces que parecían conejos, entonces hice un vídeo de animación. Sí, nuestro compañero Javier Rosende va a pasar este y vídeo que lo vean los espectadores. Ahí vemos los Claro, conejitos. entonces el cerebro ve conejos, pero son bolsas. Bueno, una Sí, historia así. son bolsas de plástico. Fíjense que nosotros todos las tiramos y lo que Sí. se puede hacer con una bolsa de Sí, que plástico. después yo vi en Esto es, internet cosas bellísimas con las bolsas. sí, También sí. unas bolsas como si fueran medusas bajo el agua, no sé de qué artista es. Hasta como una especie de corto, como de tipo National Geographic, como una bolsa emigraba, Sí, se iba de la ciudad y siempre volando, una pasada. sí, bueno, entré en tu La casa, imaginación. sí, la imaginación desbordante hasta los libros que Eso es un tienes en pez. casa. Sí, hasta los libros que tienes en casa, libros, muchas veces ha ilustrado libros de reconocidos artistas y poetas de nuestra tierra, pero libros que tú lees, también ilustrados. Siempre haces Sí, un... bueno, yo lo hago, no sé, leo un libro y entonces me lo ilustro y tal, pero yo, bueno, hago unos dibujos en la primera página, en la última y tal, y bueno, y también es eso de dejar eso a mis hijas para hasta cuando lean a lo bestia, entonces, hombre, aquí mi padre puso esto, alguna Sí, sí, sí. anotación o algún dibujo, y yo creo que siempre es acercar más al libro a la persona que lo lee, ¿no? Acercarlo más. Bajo la dirección de Miguel Fernández Cid, Dean Matamoro realizó una gran retrospectiva en el CEGAC. Vamos a escuchar la semblanza que hace sobre su obra y su persona. Conocí a Dean Matamoro hace pues, prácticamente 30 años, a principios de los años 80 en Madrid, en una exposición colectiva en la que bueno, vi un cuadro y pregunté por el artista y terminé pues, yendo a su estudio. Y una de las imágenes que yo conservo como más nítidas es precisamente ese estudio. Era una casa antigua, una casa con un pasillo muy largo y estaba toda llena de cuadros. Yo a partir de entonces fui a visitar a Dean, digamos que con cierta periodicidad y seguir pues su evolución, y a mí siempre lo que me llamó la atención en Dean fue la capacidad para constantemente crear imágenes, renovarlas. En aquellos años 80 su pintura llegó a ser muy matérica y sin embargo había unos dibujos que eran muy sueltos, muy rápidos, dibujos que por cierto me han acompañado desde entonces en mi casa, uno de los sitios de preferencia. Y bueno, y es en esa mezcolanza, en esa capacidad de sugerir, de convocar imágenes y en su continua preocupación por qué pasa en la pintura, por lo que se entiende que un pintor que en un momento dado fue muy matérico, sin embargo ahora esté muy preocupado, yo diría que por ver qué es lo que ocurre, como si dijéramos dentro de la materia, detrás del cuadro o digamos en los límites, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en estos cuadros, en los que lleva trabajando ya varios años, en los que el color tiene una autonomía, ya es pues ya la materia, digamos lo referencial es menos visible y es un poco esa especie de juegos con el misterio de la pintura lo que parece interesarle. Bueno, no sé si tienes algo que añadir a su comentario. Pues nada, que le agradezco mucho pues su amistad desde hace tantos años y de su apoyo y de hablar muy bien de mí, ¿no? Sí, sí. Con cariño. Volvemos, seguimos con tu obra. Hoy es todo luz, pero realmente la luz empezó bajo el foco del proyector cinematográfico. Sí, yo acababa de llegar de Roma, de la academia, y bueno, me había vuelto italiano, porque las raíces son muy importantes. Y entonces, pues
dije, yo tengo que partir desde cero. Entonces, como a mí siempre me gustó ir al cine y aquellos maratones que en Madrid que había, entonces siempre me fascinó la idea de la luz proyectada en la pared, cuando mi padre nos ponía películas de Super 8 y después el cine. Entonces dije, parto de la luz blanca y esa luz que late y pulula, o sea, como que sí, que tiene una vibración. Entonces empecé a pintar blancos y como era tan poderoso ese concepto, pues empecé a pintar como un poquito desde lejos, un poquito distanciándome de la pintura, hasta que después me di cuenta que realmente podía conseguir lo mismo pintando. Sí. Y entonces, poco a poco, un cuadro me llevó a otro, años muy difíciles, porque pintar los blancos y las sutilezas te puedes perder, ¿no? O sea, ya no sabes, cualquier arruguita, cualquier historia, te parecía fantástico. Entonces pensaba, yo me estaré volviendo loco. Sí. Hasta que después, gracias, que fue apareciendo el color como amenaza. Entonces había unos cuadros que titulaba amenaza inminente del rojo, amenaza no sé qué. Bueno, son pretextos para pintar, porque en el fondo todos son pretextos, para enfrentarte al lienzo. Y cada cuadro, pasaron los años, y cada cuadro, cada último trabajo, me abría como pequeños caminos hasta hoy, o sea, hasta que el color lo inunda como una niebla al espectador. Como Hablas de pequeños caminos, pero nosotros vemos pues grandes saltos, ¿no? Ah, bueno, Porque ya. sí, grandes saltos. Has trabajado en los años 80 y tú has comentado que Pero eso trabajabas está en el pasado. sí, muy en el pasado. Trabajabas Antes de eso. trabajabas el lienzo como un campo de batalla, casi como un boxeador. Después trabajaste con collage. Hiciste sombras, pero eran sombras de luz, ¿no? Y hemos visto grandes etapas muy Bueno, diferenciadas. porque casi siempre parto de mí mismo, de mi vida. Como uno nace en un sitio, en un lugar, y en ese segundo, en ese minuto, y nos vamos a irnos solos, pues es lo mismo, o sea, parto de mí mismo. O sea, yo veo y después lo filtro todo y me sale. Entonces, bueno, pues aquello tan lejano eran circunstancias, yo necesitaba saber quién era, entonces muchas veces me rebelaba contra mí mismo y fue fantástico ser como eso, como lo que no hacía, no iba a un gimnasio a boxear, sino pues atacaba todas mis frustraciones, todos mis anhelos, todo, pues al lienzo. Y entonces, bueno, pues eran como cuchilladas casi. Ahora vemos animalitos hechos con materiales comestibles, seguimos viendo conejos. Sí. Tú Es que un te huevo has frito empapado, conejo. sí, Es un que eso huevo. es impresionante. Tú que te has empapado en el Museo del Prado, que Sí. día tras día, hasta has comentado que te conocían los cuadros. Homenajes a Durero. ¿Qué piensas que podría pensar los grandes autores de la retratística animal Yo qué al sé. ver esto? No lo sé, no sé, pues se reirían, supongo. No, Pero, no lo sé, pero bueno, cada uno tiene que buscar su lenguaje, su propio lenguaje, y estar de acuerdo con los tiempos que te han tocado. Y bueno, son nuevos soportes para plasmar ideas, y yo creo que el arte contemporáneo tiene mucho de sonrisa, de reírse un poco. La verdad Pero es también que hay muchas cosas para reírse en este momento. Sí. Pero, bueno, y después tiene, claro, pues hay un trabajo serio, profundo, que es duro estar en el estudio, pero hay esos caminos en la cotidianidad que encuentras que son como magia, ¿no? Y eso muchas veces es lo más interesante y que la gente la mueve un poco, ¿no? Al verlo. Sí, pero la magia y la chispita no la tienen todas las obras. La magia y la chispita que estamos viendo ahí, desde luego tienen que estar ahí, en la galería, Sí. pero detenerse tiempo, porque el tiempo, hay muchísimo tiempo detrás de todo, pero mucho, detrás de toda tu producción, Sí, muchas horas de espera. Claro, y hay obras que salen después de un trabajo continuado,
y que lo tienes ahí al cuadro que crees que le falta algo y tal, y después de 2 meses, 3 meses de tenerlo allí, te das cuenta de cosas, entonces se completa. Y por trabajos anteriores, si no, es muy difícil. Hay una cuestión que nos llama mucho la atención. Estuviste exponiendo hace unos años en SCQ, ahora estuviste en 30, pero ya antes estuviste en muchas galerías. ¿Por qué ese trasiego de una a otra? ¿Es bueno? Bueno, la vida, no sé, es así, o sea, bueno, pues si todos estuviéramos en el mismo sitio no cabíamos, o sea, en ninguna plaza o algo, cada uno... Hay que irse, ¿no? De los sitios y volver y yo qué sé. Fueron momentos positivos y estuvo bien y, por ejemplo, en 30 yo vuelvo. ¿Vuelves? Porque claro, después de años. Yo creo que es enriquecedor, se aprende al irse y al volver. O sea, es motivaciones, ¿no? Y después de esta obra última, en la que nos embarga todo luz, todo irradiación, casi parecen cuadros lámparas. Sí, y vivos. Sí, ¿y qué, ahora con qué nos sorprenderás? ¿O seguirás con esta línea? Pues yo no lo sé. Crear es difícil y yo qué sé lo que saldrá. Pero bueno, supongo que como continúas trabajando, seguramente habrá alguna pincelada, un gesto que a partir de eso pues saldrá otra cosa mejor o interesante o igual, no sé. Ya para terminar, Dean, a un enamorado del cine como tú, decántate por un director especial o por una película. No sé, a mí me gusta mucho Spielberg. Y Spielberg y John Williams, es como... te lleva a mundos mágicos. A mí es que me gustan tantos directores, no sé, Kusturica, yo qué sé, bueno, Almodóvar me gusta, Buster Keaton. Buster Keaton, Sí, Amenábar, bueno, es que, claro, nombrar me puedo olvidar de todos, ¿sabes? O sea, Hitchcock. ¿Y nos podrías citar una obra especial de la historia del arte y el por qué? Una obra. Bueno, yo como estoy con el aire y la luz y tal, a mí me gustan mucho las meninas, ¿no? O sea, es tan misterioso de que aparentemente parece tan fácil, ¿no? La pincelada y que eso de que no completa la pincelada, pero es tan libre, es como un extraterrestre que llegó y pintó y se fue y que crea ese aire y esa atmósfera, ¿no? Después Turner me gusta mucho por lo que me toca, o sea, de luz y de aire también, ¿no? Rothko, claro, me gusta, o sea, tiene algo que ver conmigo, pero yo creo que no tanto como... Claro, porque además, ya solo por sus referentes, porque él se fija en los miniatos, incluso en Pompeya, y tú realmente no, es y ahí comulgar hay como con colores la luz. enfrentados y está la pincelada, hay pincelada ahí y el cuadro está ahí, pero yo creo que el caso de mi obra, que la obra tiene una pulsación, intenta salir hacia los lados y hacia el espectador. O sea, es como el cine, no quiere estar dentro del cuadro, porque no hay pincelada, aparentemente no hay materia, aunque estos cuadros son matéricos. Y bueno, y tantos artistas, bueno, yo creo que todos. Bueno. Para mí serían todos, porque dedicarse a eso y tener esa sensibilidad es complicado. Y bueno, yo dije unos, pero yo me quedo con todos. Vale. Y los directores del cine también, me quedo con todos. Y nosotros contigo y que sigas con esa sensibilidad, Dean. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Con sus obras nos embarga un sentido de paz, de armonía, de felicidad y sosiego. Semeja su obra lámparas, como rayos envolventes que parecen casi realizados por el arco iris o la luz solar.
Un solo cuadro es suficiente para embriagarnos. Compruébelo en la Compostelana Galería 30. Es obra que tiene chispa, esa que necesita todo buen arte. Galería 30, y nosotros aquí, como siempre, seguimos hablando de arte la próxima semana.